Análisis de la marcha. Introducción. En este video hablaremos sobre los parámetros de la marcha. La marcha es un término empleado para referirse a la forma de caminar que posee un individuo. Haremos un análisis sobre sus parámetros espaciales y temporales. También mencionaremos la velocidad y el ciclo de marcha, desplazamiento, control del centro de masa, todo lo relacionado a la cinemática articular en los diferentes planos y por último la actividad muscular de tronco y miembros inferiores. Descriptores espaciales. Longitud de zancada. Distancia entre dos contactos sucesivos del talón del mismo pie. Longitud del paso. Distancia entre contactos sucesivos del talón de distintos pies. Anchura del paso. Distancia transversal entre los centros de los talones derecho e izquierdo en dos contactos podales sucesivos y suele oscilar entre 7 y 9 centímetros. Ángulo de paso. El ángulo es la línea de progresión del cuerpo y del eje longitudinal del pie. Apertura del pie. Unos 7 grados se considera normal. Parámetros temporales y velocidad de la marcha. La cadencia es el número de pasos por minuto. El tiempo de zancada es el tiempo de un ciclo de marcha completo. Tiempo del paso. Tiempo de la conclusión de un paso derecho o izquierdo. En una marcha simétrica normal, el tiempo del paso se puede derivar de la cadencia. Velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha es la distancia cubierta en un periodo dado de tiempo. Su medida suele ser en metros por segundos o kilómetros por hora. La marcha varía de acuerdo a la edad y características físicas como la altura y el peso. Ciclo y fases de la marcha. Fase de apoyo. Subfases. Contacto del talón. Pie plano. Punto medio. Despliegue del talón. Despliegue de los dedos. Contacto del talón. Es el instante en el que el talón entra en contacto con el suelo en el 0% del ciclo de la marcha. Pie plano. Es el instante en el que toda la superficie plantar del pie entra en contacto con el suelo. Se produce en el 8% del ciclo de la marcha. Punto medio. Es en el que el peso del cuerpo pasa directamente en la extremidad inferior en carga. Corresponde al 30% del ciclo de la marcha y al 50% de la fase de apoyo. Despliegue del talón. Es el instante en el que el talón se levanta del suelo. Se produce en el 40% del ciclo de la marcha. Despliegue de los dedos. Es el instante en el que los dedos del pie se levantan del suelo y se produce en el 60% del ciclo de la marcha. Desplazamiento y control del centro de masa. El desplazamiento es la serie de pérdidas y recuperación de equilibrio. El centro de masa del cuerpo se ubica por delante de S2 y su movimiento se visualiza siguiendo el desplazamiento de la cabeza y el tronco. Existen dos patrones sinusoidales de movimiento del centro de masa, en dirección vertical, que es hacia arriba y hacia abajo, y medial lateral, de izquierda a derecha. En el 30% del ciclo de la marcha, su desplazamiento es de 5 centímetros. 5 centímetros son el desplazamiento mayor. En el 55% del ciclo de la marcha, su desplazamiento es igual a 0 centímetros. En el 80% del ciclo, el desplazamiento es de 2 centímetros hacia la derecha.
En el 30% del ciclo de masa, el desplazamiento es de 2 centímetros a la izquierda. Energía cinética y potencial. Energía cinética es el trabajo realizado por fuerzas que ejercen su acción sobre un cuerpo. Se alcanza durante el punto medio de la fase de apoyo y la máxima durante el apoyo bipodal. Energía potencial: todo cuerpo sometido a la acción de un campo gravitatorio, la gravedad que actúa sobre el cuerpo y el centro de masa. Cinemática articular en plano sagital. Plano sagital, pelvis. Inclinaciones anteriores y posteriores. Anterior y posterior es de 2 a 4 grados en total. Del 0 al 10 del ciclo, la inclinación pélvica es posterior. En la segunda mitad de la fase de apoyo, la pelvis se inclina en sentido anterior. Durante la oscilación inicial y media del 60-87% se inclina en sentido anterior. Cadera. El 60% del ciclo, flexión de la cadera, se inicia durante la pre-oscilación. Justo antes del contacto del talón se realiza la flexión máxima de 30 grados. Se necesitan 30 grados de flexión y 10 de extensión de cadera. Rodilla. En el contacto del talón, la rodilla está flexionada unos 5 grados. Luego, durante el 15% del ciclo, se flexiona 15 grados más. Luego, la rodilla comienza a flexionarse hasta el 35. Plano frontal. Los rangos de movimiento en este plano son 10 a 15 y están dados como resultado de la abducción y aducción de la pelvis sobre el fémur de la extremidad en carga. Del 15 al 20% del ciclo, la pelvis desciende debido a la aducción de la pelvis sobre el fémur de la cadera de apoyo. Del 20 al 60% del ciclo, la cadera de apoyo se mueve progresivamente en abducción, por lo tanto se eleva la cresta ilíaca oscilante. Durante la fase de apoyo, el movimiento de cadera en el plano frontal es producto casi exclusivo del movimiento de pelvis sobre fémur. Durante la fase de oscilación, el movimiento de la pelvis y el movimiento del fémur contribuyen a la articulación coxofemoral. Rodilla. Los movimientos de pronación y supinación del pie se producen por la interacción de las articulaciones subastragalina y transversa del tarso. Plano horizontal. Pelvis. Gira en el plano horizontal sobre el eje vertical de rotación que atraviesa la articulación coxofemoral. 15 al 20% del ciclo se produce la rotación sinostrosum, es hacia la izquierda, el resto se produce la rotación dextrosum, que significa hacia la derecha. Durante todo el ciclo de pelvis gira de 3 a 4 grados en ambas direcciones. El 20% del ciclo invierte la dirección y gira externamente hasta poco después del despliegue de los dedos. El conjunto del fémur gira de 6 a 7 grados en cada dirección de la marcha. Cadera. En el 50% del ciclo se logra una rotación interna máxima. Desde el 50% del ciclo hasta el punto medio de la fase de oscilación se produce la rotación externa. Rodilla. En el contacto del talón, la rodilla está en una posición de 2 a 3 grados en rotación externa. Hacia el despliegue de los dedos, la rodilla gira unos 5 grados internamente. Cinemática articular de hombro, tronco y codo. Tronco. La cintura escapular gira en sentido contrario a la cintura pélvica. Esto es importante para la eficacia de la marcha. Si hay restricción en la movilidad del tronco, se aumenta en un 10% el gasto de la energía durante la marcha. Hombro. Se mueve en la dirección opuesta a la cadera ipsilateral, cadera en extensión, hombro en flexión.
Luego, progresivamente gira en flexión hasta llegar a 10 grados de flexión en el 50% del ciclo. La función principal de la oscilación del brazo es equilibrar las fuerzas rotacionales del tronco. Codo. En el contacto del talón con el suelo, el codo adopta 20 grados de flexión. Luego, hasta el 50% del ciclo, el codo se flexiona hasta un máximo de unos 45 grados. Después del 50% del ciclo, el hombro se extiende y el codo también hasta llegar a 20 grados de flexión. Musculatura en el ciclo de la marcha. Actividad muscular de cadera. Extensores de cadera. En la oscilación final, el glúteo mayor se activa excéntricamente para desacelerar la flexión de cadera. El glúteo mayor se mantiene activo desde el contacto del talón hasta el punto medio de la fase de apoyo, 30% del ciclo. Extensores de cadera. Los isquiotibiales ayudan al glúteo mayor durante el primer 10% del ciclo. Los flexores de cadera es el ilíaco y el psoas se activan antes del despliegue de los dedos del pie para desacelerar la extensión de cadera. Se considera que están activos solo durante el 50% de las fases de oscilación. El músculo recto femoral también actúa como flexor de cadera, por lo tanto funciona de los flexores de cadera son avanzar la pierna hacia adelante durante la fase de oscilación. Aductores de cadera. Estabilizan la pelvis en el plano frontal. El glúteo medio se muestra activo hacia el final de la fase. La función de los abductores es controlar el descenso de la pelvis en el lado de la oscilación. Los aductores y rotadores de cadera. Cuando contacta el talón con el suelo, los aductores se activan para estabilizar la cadera mediante la coactivación. Los aductores y rotadores de cadera externos se activan durante el inicio de la fase de apoyo, esto para controlar la rotación pélvica mientras la extremidad inferior está fija en el suelo. Actividad muscular del tronco. Erector de la columna en la región lumbar de L2 a L4. Va desde un poco antes del contacto del talón hasta el 20% del ciclo y va después del 45% al 70% del ciclo, corresponde al contacto del talón del pie opuesto. Esto controla el momento anterior del tronco poco después del contacto del talón a cada paso. Recto del abdomen. Es muy baja su actividad durante el ciclo de la marcha. Se produce un aumento de la actividad en 20% del ciclo y nuevo el 70% del ciclo. Esto muestra una coactivación con el erector de la columna para estabilizar el tronco en el plano sagital.